Que el Señor bendiga a todos los hermanos y a todos los amigos en este día. Damos gracias a Dios por este privilegio que nos da el Señor de glorificarlo y alabarlo. Vamos a tener en esta noche un mensaje muy maravilloso que es: cayó la pared divisoria, y vamos a ver a qué se refiere aquello, hermanos. Ya oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en este día te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza, mi Señor. Te damos todo honor, Dios mío, porque tú eres el Santo de Israel, el fuerte de Jacob, Señor. En este día limpia de tristeza nuestras vidas, Señor. Cuando no podemos hacer algo bien, nos da tristeza, Señor amado, pero la gloria y la honra siempre serán para ti, Padre, porque el enemigo no podrá robarnos la paz, la alegría, Señor. En el nombre de Jesús, que tu buen espíritu ministre esta reunión en estos aires, Señor. Ministra en este lugar, reprende toda maldad, se retire de aquí, se largue, se marche todo viento de muerte, de parálisis, de enfermedades, se larguen de este lugar en el nombre poderoso del Cristo resucitado. Las huestes de maldad se retiren, se larguen, se vayan de este aire, se vayan de este lugar, porque aquí solo manda el Cristo resucitado, el Cristo sanador. En el nombre de Jesús proclamamos sanidad, Señor, para mi hijo Abel. Proclamamos liberación para su alma, su mente, su cuerpo, Dios mío. Proclamamos que el reino de Dios está en medio nuestro para socorrer a los débiles, Padre. Y los más fuertes sustentamos a los más débiles, Padre. En el nombre de Jesús, para tu gloria y para tu honra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Amén. La enseñanza de hoy, entonces, como ya dijimos, hermanos, es la pared divisoria. Y vamos a ver a qué se refiere todo esto. Entonces, dice: el pecado alejó al hombre de la presencia de Dios. ¿Qué hizo Dios, hermanos, cuando el hombre pecó en el huerto del Edén? Dice que Dios lo juzgó, pero les mostró al mismo tiempo el camino de regreso a su casa, y pocos lo tomaron, pero la mayoría decide por su voluntad alejarse de Dios. Por eso vemos que pocos hombres de Dios pudieron aceptar la salvación, hermanos, y otros, ¿qué hicieron? La mayoría se fue en pos de Satanás en el tiempo antiguo, en los tiempos bíblicos, amados hermanos, y asimismo en los tiempos de ahora. Pero en Primera de Crónicas, hermanos, capítulo 28, versículo 11, dice lo siguiente, hermanos. Vamos a ver, a descubrir una maquinación terrible de Satanás en contra de la humanidad, hermanos, que Dios quiere que esto lo sepamos y lo enseñemos y lo divulgamos, hermanos. Al diablo hay que mostrar su cara, amados hermanos, la cara de engaño, de maldad, cómo ha engañado a toda la humanidad desde los tiempos antiguos, hermanos. Y vivimos en una era de engaño y de mentira, aún la iglesia de Jesucristo, hermanos. ¿Por qué? En Primera de Crónicas 28:11 dice lo siguiente: y David dio a Salomón, su hijo, el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Y el 28:19 dice así: todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Mire, hermano, ya vamos a ver por qué estoy hablando de esto, lo vamos a relacionar ya mismo. Mire, cuando David trazó el plano, porque él se lo dio el plano ya listo a su hijo, porque él se levantaba a orar en las madrugadas y Dios le reveló, pero Dios es un Dios sabio, hermanos, que no todo lo revela al momento, porque ya cuando este hombre recogió todo el oro, todo el cedro, todo el material, Dios le dijo alto, le mandó un profeta y le dijo alto. Mira, hermano, Dios le dio visiones, revelaciones, todo. Y cuando ya él quiso hacer, él se hubiera renegado, se hubiera amargado, hubiera dicho: pero Dios, ¿por qué no me detuviste? Si yo hice tanto esfuerzo, hice tantas maniobras, tantas alianzas para receptar materiales para tu casa.
Pero el propósito de Dios, a Dios hay que comprenderlo, hermano. Y lo comprendemos solo escudriñando las escrituras a profundidad una y otra vez, como lo hacemos los que ya hemos entendido esto. Y son esas personas las que van entendiendo cómo opera Dios en este mundo, hermano. Por eso la gente se amarga, se aparta de Dios, se llena de resentimiento. Amados hermanos, y hay que entender dos cosas, hermanos. Que hay un plano que Dios dio y hay otro plano del templo que lo hizo un hombre pagano. El último templo que fue destruido en el año 70 después de Cristo fue hecho por un incircunciso, fue reconstruido, porque la reconstrucción del templo, que ya vamos a ver, cuando fue destruido por los babilonios, Zorobabel, con muchas personas más que fueron enviados del gobierno persa de Irán ahora, ellos lo construyeron, pero lo reconstruyó, lo mejoró en el tiempo de este hombre perverso Herodes para congraciarse con los israelitas, y ahí causó una grande maldad que ha perdurado por los siglos, por todos los tiempos, hermano. Y el hombre cristiano, los líderes de ese tiempo, cayeron engañados por el diablo, hermano. Y vamos a ver por qué, hermano. Dice así. Los planos, primero vamos a ver el plano de Salomón. ¿Cuál fue el plano de Salomón? Porque nunca Dios rechazó a los gentiles que se convertían a él, que se arrepentían, jamás. Dios impidió que ellos entren a la casa de Dios. Solamente la gente de mente sucia, la gente incircuncisa, la gente que tenía un corazón malo, un corazón, los que se circuncidaban conforme a la ley en el Antiguo Testamento podían entrar a la casa de Dios. Pero nos han hecho creer que no es así, hermano. Y jamás, mire, hermano, jamás se impidió que la mujer entre a la casa de Dios. Jamás se impidió que, como en el templo que construyó Herodes, había un lugar para las mujeres, había otro lugar para ellos, que ya vamos a ver, y otro lugar para los gentiles, hermano. Y eso fue una gran mentira. Porque el que construyó eso fue Herodes el Grande. ¿Quién era él? Un edomita, un descendiente de Esaú. No se olviden la historia, hermanos. Por eso uno tiene que conocer la historia. Isaac tuvo dos hijos que fueron Esaú y Jacob. El uno le robó la bendición al otro porque el otro no la valoraba. Y de ahí Edom es Esaú. La descendencia de Esaú es los edomitas, y ellos se perdonaron como hermanos, pero su descendencia, sus familiares se odiaron hasta el día de hoy. Y esa nación se llama Jordania, que está al este actual de Israel. Y entonces un hombre de allí en ese tiempo, ahorita ellos están pacíficos, los de Jordania, con Israel. Pero, amados hermanos, en ese tiempo, este hombre fue por ayuda de los romanos, ingresó al reinado en Israel. Mire, un contrario que quiso congraciarse, ganarse a los israelitas, y les construyó, se demoró años, hermanos, en hacerlo hermoso el templo, pero a su pensamiento, a su voluntad, y no conforme la voluntad de Dios, hermanos. Por eso es importante que pueda haber un líder que haga milagros, maravillas, prodigios y tanta cosa, pero nosotros tenemos que dejarnos guiar del patrón de las escrituras. Si usted no conoce ese patrón, va a caer siempre en las redes del fanatismo, en las redes en la onda de la emoción, en la onda de lo que ven sus ojos, amados hermanos. Puede haber un hombre compasivo, misericordioso, que haga obras maravillosas y que ponga una iglesia gigante y que dé comida al pobre y que ayude y que lo de aquí. Pero si no se guía conforme el patrón de las escrituras, hermano, usted está siendo guiado mal. Entonces, miren, hermano, el plano del templo de Salomón es el lugar santo, el lugar santísimo. Estos fueron los patrones de Dios. El arca del pacto, el altar, la fuente, la columna de la derecha que se llamaba Jaquín, y otra columna a la izquierda que se llamaba Boaz. Amados hermanos, ese fue la estructura que Dios le pidió a David por el Espíritu Santo, que se forme el templo. Mire, el templo de Salomón, dice, la realización del sueño de David fue un momento
fue un monumento a la gloria de Dios. Y todo monumento y todo lo que se hizo y lo que se haga en este tiempo en nuestros corazones ahora, tiene que ser siempre para la gloria de Dios, hermanos. El templo de Salomón fue el primer templo. Zorobabel reconstruye el segundo templo. Este fue una estructura bastante modesta, construida por varios grupos de exiliados judíos que regresaron a Jerusalén durante el tiempo de Media y Persia. Dice, durante el reinado de Herodes el Grande, el segundo templo fue completamente reformado y la estructura original fue totalmente cambiada en los grandes y magníficos edificios y fachadas que son más reconocibles. Amados hermanos, ¿quién fue Herodes el Grande? Un criminal que mató a su esposa, que mató a sus hijos para que no le quiten el trono, que mandó a matar a los niños menores de 2 años, amados hermanos, pensando que Cristo iba a caer allí. Este hombre reinó desde el año 37 antes de Cristo hasta el año 4 después de Cristo, amados hermanos. Fue un hombre perverso. Este hombre perverso con ese corazón malvado fue el que reconstruyó el templo que se llama de Herodes, hermanos. Vamos a hablar acerca del plano de Herodes. Mire, hermano, cómo lo construyó el hombre y analice la diferencia. Dice, un lugar santísimo, un lugar santo, el atrio, los sacerdotes, el altar del holocausto, o sea, un lugar para los sacerdotes, el altar de los holocaustos, atrio de las mujeres y atrio de los gentiles. Mire, dice que había en este lugar una pared de aproximadamente 1.5 metros de altura llamada la pared de separación, que rodeaba el santuario. Mire, hermano, y nadie podía pasar, mire, de esa pared excepto los judíos, so pena de muerte. En 1871 se encontró una nota en Jerusalén grabada sobre una piedra caliza de 57 por 85 centímetros que decía: ningún extraño ha de pasar la balaustrada que rodea el templo. Cualquiera que sea hallado allí será responsable de su propia muerte, la cual le sobrevendrá. Mire, amados hermanos, hasta dónde el diablo engañaba la mente de los judíos. Por eso es que ellos, dejándose guiar de todas esas cosas, estos fariseos, amados hermanos, impedían. Por eso es que los odiaban a los israelitas y tantas veces lo han odiado, hermanos, desde ese tiempo, amados hermanos, porque era como que ellos se sentían puros. El diablo, a través de este hombre, los hacía sentir como puros, de este Herodes, en la construcción del templo, que solamente los judíos eran los privilegiados de entrar a la gloria de Dios. Por eso es que eran aborrecidos, hermanos, mientras que Dios jamás hizo aquello, hermano. Eso tenía un orden, el tabernáculo cuando fue, y después el templo que lo hizo Salomón. Pero este hombre fue inspirado por el mismo infierno, hermanos, para causar rivalidades de siempre. Él ha causado de rivalidades desde siempre, hermanos, desde el principio. Pero en este templo fue el culmino, amados hermanos. Y amados hermanos, ¿qué dice la Biblia? Que en Efesios 2:14 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, dice, matando en ella las enemistades. Mira, hermano, porque Cristo vino y entró a ese templo, y porque Él le pegó a esa gente, les pegó a esa gente que estaba vendiendo animales, habían hecho horrores en la construcción y se guiaban con esos horrores, el comercio y tanta maldad en ese lugar, que era un lugar que los hombres lo veneraban, amados hermanos. Incluso una de las causas de la muerte de Jesucristo fue
porque él, según ellos, había hablado en contra del templo. Jesucristo dio una profecía, amados hermanos, doble, la cual era de su propio cuerpo, que su cuerpo iba a ser en 3 días resucitado. Y estos hombres dijeron, en 46 años hemos construido este templo, y tú vienes con esa blasfemia que en 3 días, amados hermanos, pensando que hablaban con cualquier persona, que hablaban con cualquier objeto, sin entender que era el mismo Dios que podía hacerlo literal. Y hasta en un día, en un momento, un segundo podía hacerlo el Señor. Pero, amados hermanos, vemos cómo la mente del corazón, el corazón del hombre, que es la mente mismo espiritualmente, es la mente que se deja guiar de otros. Yo toda la vida he estado engañada con eso, hasta que dije no. Y me vino la inquietud, hermanos, ¿cómo saco yo los estudios bíblicos? Porque me viene una inquietud. Mientras leo la Biblia, en lo que estoy leyendo me viene una inquietud. Y en lo que leí esta inquietud, yo dije, de esto que estoy hablando hoy día, yo dije, esto es profundo. Y yo siempre he sido así, años atrás. Esto es profundo, no, lo dejo para otro día, y nunca lo sacaba a la luz. Pero ahora he decidido no permitir que esto siga ocurriendo, hermanos, sino que cuando el Señor me pone en mi corazón algo, investigo. El asunto es investigar, leer, conocer y después enseñar, amados hermanos, porque el pueblo de Dios está engañado, amados hermanos. Por eso es que hablan que la mujer no puede predicar, hablan de tantas cosas que no vienen al caso, hermanos, porque no conocen quién es Dios, hermano. Esa gente que habla eso no conocen a Dios. Por más que usted vea, usted llore y lo de aquí nos hagan llorar, amados hermanos. Cuando predican hermoso, nosotros tenemos que dejarnos guiar de la palabra de Dios, hermano. ¿A quiénes se les prohibió entrar en el templo del Señor según Ezequiel 44:9? ¿A quiénes, hermano? Léalo. Dice, a ningún extranjero. Mira, a quienes no se le permitía entrar, a ningún extranjero que no lleve en su mente y en su cuerpo la marca de mi alianza. Dice, ni siquiera un extranjero que viva entre los israelitas. Entonces, a esa gente era que el Señor impedía que entren a su templo, hermano. No es que Él impedía que los extranjeros entren, no, era solamente a los de en ese tiempo del Antiguo Testamento que no se habían circuncidado. Muchos se circuncidaron y sirvieron a Dios en la casa de Dios, amados hermanos, porque Dios los llamó. Es como nosotros vamos al extranjero y tenemos la residencia o nos nacionalizamos, somos parte de ese país. Así mismo era en ese tiempo. Entonces, ¿cuál es la moraleja, hermanos? La enseñanza. Dice, el hombre que no es dirigido por el Espíritu mal interpreta las Escrituras y hace conforme sus pensamientos. Miren, hermanos, las cosas. Dice, el segundo templo fue construido por un pagano edomita, descendiente de Saúl, que mandó a matar a los niños para matar al niño Jesús. Entonces, ¿a qué nos llama Dios, hermanos? Dios nos llama a indagar. Mire, nos llama a indagar. Dice, por saber los orígenes y entender que Dios no hace ni nunca ha hecho acepción de personas cuando se vuelven a Él. Miren, hermanos, este descubrimiento tan grande que tenemos que buscarlo y entenderlo, y que el Espíritu Santo nos los va a entregar cuando Él vea que en nosotros hay esa hambre y esa sed de escudriñar, de conocer las Escrituras, amado hermano. Entonces damos gracias a Dios, amados hermanos. Es una enseñanza cortita que yo pensé que iba a ser larguísima, pero es una enseñanza tan cortita, pero que es tan importante que la aprendamos, la leyamos, la estudiemos y la enseñemos a mucha gente que está engañada, hermano, y que piensan que solamente ellos son santos y que no pueden entrar a servir a Dios todas las demás personas, amados hermanos, porque este es un privilegio para todos, ¿ya? Vamos a orar entonces para darle gracias a Dios por este culto maravilloso, hermano, esta enseñanza maravillosa. Alce sus manitos al cielo, hermano, y vamos a orar.
Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos en este día, Señor. Gracias porque hemos descubierto, Padre, al diablo, Señor, que él se mete hasta en tu casa de oración, Señor. Se mete en tu obra, Señor. Se mete a querer formar nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestra dirección, Señor, que es templo del Espíritu Santo, mi Dios. En esta hora, Señor, descubrimos a las tinieblas y le decimos que están descubiertas. Satanás no te puede seguir metiendo en las cosas de aquellos que ya ha sido revelada a nuestras vidas. No puedes seguir interfiriendo en nuestros corazones, en nuestras almas. En este día rompe cadenas, rompe ligaduras, rompe ataduras, rompe fuerzas de maldad, Señor, que impidan que muchos, Señor amado, quizá caigan esos velos de esos corazones, que caigan los velos de esas almas, que caigan los velos de esos ojos, que caiga, Señor, la telaraña que está en las mentes de las vidas, caigan por el poder de Jesucristo, caiga la ceguera, caiga la necedad, caiga la pereza de escudriñar, de indagar las profundidades de tu palabra, Señor, caigan por la sangre del Cordero, mi Señor. Y te damos gracias porque creemos que así es, Señor. Lo creemos, lo profetizamos con tu palabra, Señor. Que el enemigo no tiene parte ni suerte en nuestras vidas. Él está derrotado, estás derrotado. Y no tienes parte ni suerte en nuestras vidas, en nuestros cuerpos, en nuestras almas. En el nombre de Jesús. Y oro especialmente. Hermano, les pido su oración, que me ayuden en esta oración de intercesión por mi hijo. A ver, Padre, en el nombre de Jesús, en este día oro, Padre, aquí, Señor, juntamente con todos los que están presentes, Señor, para que dirijamos, Señor, esta petición ante tu trono santo, Padre. Permite que mi hijo, Padre, sea sanado, Dios. Si tienen que operarlo, que salga todo bien de esa operación, Señor. Si quieren sanarlo, esa hernia, el problema que él tiene en su columna, Señor, sea, Padre mío, haciéndose el milagro como tú lo quieras hacer, Padre, porque tú nos pruebas, Padre, para que recapacitemos y te busquemos a ti con todo el corazón, Padre mío. No es que tú nos causas el daño nos lo causa el diablo por nuestros pecados, por nuestras desobediencias. Tú solamente nos puedes defender, pero si no te queremos obedecer, vamos en contra de tu socorro, de tu protección y caemos, Padre, en las acechanzas del maligno, Padre. En este día ato las tinieblas, las ato con cadenas espirituales, con cadenas de fuego, las ato en el nombre de Jesús, que no continúen destruyendo esta vida, esta alma, en el nombre de Jesús, el Hijo de Dios. Arramakanda lama samalaya, arramasika lama soka lama laya, arrikima lava soka lava laya. La sangre de Cristo contra las tinieblas, la sangre de Cristo contra el poder de la maldad. Se retire la maldad, se retire la maldad, se retire la maldad. Por el poder del nombre que es sobre todo nombre. Gracias, Señor. Yo lo creo porque no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan, Padre. Es mi descendencia, Padre. Y te doy gloria y te doy honra, Padre. Oro por mis hermanos presentes y por los que van a escuchar esta palabra, Señor. Que tu buen espíritu descienda con poder. Abre tus manitos, hermano, al cielo. Abre, amigo, que vas a visualizar. Abre y dile, recibo, Padre, consuelo, recibo fuerza, dile. Recibo vigor, recibo, Señor, de tu Espíritu Santo, dile, recibo instrucción del Espíritu, recibo, dile, recibo, llénate, hermano, llénate, suéltate en el Espíritu, y deja que Él te llene, de su consuelo, de su amor, de su paciencia, de su paz, de su alegría, Señor. Gracias te damos, Padre, lo
creemos, lo creemos, lo creemos y te damos gloria, honra, poder y alabanza, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.